Hola. A ver, hablemos de Rust y de ese primer muro con el que casi todo el mundo se topa, las cadenas de texto. Si vienes de otro lenguaje, seguro que has pensado, pero bueno, ¿por qué algo tan básico aquí parece tan complicado? La respuesta es que en Rust conviven dos mentalidades en constante batalla. Por un lado, la del desarrollador de aplicaciones que solo quiere que las cosas funcionen, y por otro, la del ingeniero de sistemas, que exige un control absoluto sobre la memoria y el rendimiento. Vamos a ver quién tiene la razón. Esto que leemos aquí es el grito de guerra, ¿verdad? Es el lamento del desarrollador de aplicaciones diciendo, ¿pero por qué me complicas la vida? Es un sentimiento súper común. Pero mientras tanto, al otro lado podemos imaginarnos al ingeniero de sistemas con una sonrisilla, porque sabe que lo que parece un lío en realidad es puro poder, es eficiencia. Y en los próximos minutos vamos a entender por qué sonríe. Vamos al grano. ¿Por qué este lío? ¿Por qué tenemos string por un lado y unstring por otro? ¿No podían darnos solo un tipo de cadena y ya está, como en otros sitios? Pues la respuesta es un no rotundo. Y la razón es que Rust te obliga a pensar, te obliga a preguntarte, vale, ¿esto qué voy a hacer? ¿Cuánto cuesta de verdad? ¿Qué impacto tiene en la memoria y en la velocidad? Es el corazón de su filosofía. Y para entender ese coste hay que dar un paso atrás. Antes incluso de hablar de string o STR, tenemos que ponernos el gorro de ese ingeniero de sistemas. Y tenemos que hacernos la pregunta más básica y más importante de todas. Cuando creamos un dato, una variable, lo que sea, ¿dónde va a vivir eso dentro del ordenador? Porque, ojo, no todos los barrios de la memoria son iguales. Para que se entienda bien, vamos a olvidarnos del código un segundo. Imaginemos la memoria del programa como un centro de operaciones, y tiene dos zonas muy distintas. Por un lado, una oficina con una pila de cajitas perfectamente ordenadas sobre la mesa. Por otro, un almacén logístico gigantesco, más caótico. Bueno, pues estas dos zonas las llamamos el stack y el heap. La diferencia es brutal y se resume en velocidad contra flexibilidad. El stack, nuestra pila de cajas, es la eficiencia pura. Es increíblemente rápido. ¿Por qué? Porque el tamaño de cada caja es fijo y se conoce de antemano. El procesador coge la de arriba, la usa, la deja. Pim pam, cero complicaciones. En cambio el heap, el almacén, es para cuando no sabes cuánto va a ocupar algo. Es súper flexible, puedes guardar cosas que crecen con el tiempo. El problema, que para encontrar algo ahí tienes que ir a la oficina, mirar en un registro y decir, oye, ¿dónde metimos el pedido 34B? Y luego ir a buscarlo. Ese paso extra, ese es el coste. Es más lento. Muy bien, ya tenemos nuestros dos barrios de la memoria. La pila de cajas súper rápidas, el stack, y el almacén flexible, el heap. Con esto en mente, volvemos a las cadenas de texto. Y aquí es donde todo cobra sentido con una nueva analogía. La diferencia entre ser el propietario de una casa y simplemente tener la dirección apuntada en un post-it. Un string con la S mayúscula es el propietario. Eres el dueño de la casa. Y como es una casa que a lo mejor quieres ampliar en el futuro, ya sabes, añadirle una habitación, cambiar el tejado, pues la construyes en el almacén, en el heap, que es donde hay sitio de sobra. Como dueño tienes control total. Puedes modificar el texto, añadirle cosas, quitárselas. La pega que cada vez que haces una reforma tienes que operar en esa zona más lenta, la del almacén. Y luego tenemos el unstr. Esto es solo la dirección. Un POSIT con la calle y el número. No eres el dueño de la casa, ni de lejos. Solo sabes dónde está. Es súper ligero, súper rápido de pasar de un sitio a otro. Es básicamente una notita que dice los datos que buscas están ahí. Y lo bueno es que esa dirección puede apuntar tanto a la casa que vive en el heap como a un trozo de texto que ya venía con el programa y está guardado en una zona de memoria fija y ultra rápida. Eres un visitante. Puedes mirar por la ventana, pero ni se te ocurre intentar cambiar el color de las paredes. Y aquí es donde nuestros dos personajes vuelven a chocar. El desarrollador de aplicaciones dice, va, dame solo string y ya me apañaré. Pero el ingeniero de sistemas le frena y le pregunta, un momento, ¿vas a modificar ese texto? Si la respuesta es que sí, entonces de acuerdo, necesitas ser el propietario, coge el string, pero si solo vas a leerlo, ¿para qué vas a cargar con las escrituras de la casa? Coge solo la dirección, el unstar, que es 1000 veces más eficiente. Rust te obliga a hacerte esa pregunta cada vez. Bueno, y ahora llegamos al que es, probablemente, el mayor dolor de cabeza para cualquiera que empiece en Rust. Es ese momento en que nuestro desarrollador de aplicaciones interior se pone a gritar. Ya sabéis a qué me refiero. Solo quiero la primera letra de esta palabra, por el amor de Dios. Y vas, escribes el típico S sub 0 y Rust te dice que no. Que de eso nada. Exacto. Esto, que en Python, en JavaScript, en C#, en casi cualquier sitio, funciona sin más, en Rust es un error de compilación. Y aquí es cuando el desarrollador se tira de los pelos. ¿Pero cómo puede ser? Y de nuevo, nuestro ingeniero de sistemas, en su esquina, sonríe. Porque sabe que el compilador no lo hace por fastidiar. Lo hace porque acaba de evitar un bug muy feo que podría pasar desapercibido.
¿Y por qué nos salva? Porque Rust sabe un secreto que muchos otros lenguajes prefieren ocultar. La idea de un carácter es una mentira, o por lo menos una simplificación muy peligrosa. En el mundo real, con emojis, tildes y alfabetos de todo el mundo, las cosas no son tan fáciles. Las cadenas en Rust son, por debajo, una secuencia de bytes con codificación UTF-8. Y en ese sistema, una letra que vemos en pantalla puede ocupar un byte, o 2, o 3, o incluso 4. Fijaos en esto, que es la clave de todo. Internamente, una cadena para Rust es simplemente un vector de bytes, un vec U8. Con la palabra hola, todo bien, la relación es 1 a 1, 4 letras, 4 bytes, pero mirad Zdrastuytandie, 12 caracteres que ocupan 24 bytes, el doble. Y ya con Namaste la cosa se descontrola. Para nuestros ojos son unas pocas letras, ¿verdad? Pues para el ordenador son 6 caracteres Unicode que en realidad están compuestos por 18 bytes. Vamos a quedarnos un segundo con ese número, 18. Para la máquina la palabra Namaste no son 4 o 5 símbolos, son 18 unidades de información puestas en fila, 18 bytes que tiene que gestionar. Ahora imaginemos qué pasaría si Rust nos dejara pedir el índice 0 sobre esos 18 bytes. No nos daría la primera letra, nos daría el primer byte de los 18, un trocito. Un fragmento sin sentido, un dato corrupto que no significa nada por sí solo. Es como si pides una casa y te dan solo el primer ladrillo. Y esta es la esencia de Rust resumida en una frase. Antes de dar una respuesta que podría ser incorrecta y causar un fallo silencioso en producción, prefiere no dar ninguna respuesta. El compilador te para en seco y te dice, oye, sé más específico. ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿El primer byte? ¿El primer carácter Unicode? Te obliga a tomar una decisión consciente. Siempre va a priorizar que el programa sea correcto por encima de una comodidad que puede ser engañosa. Así que, si juntamos todas las piezas, lo que al principio parecía una complejidad innecesaria, ahora vemos que no es un capricho. Es una decisión de diseño radical y consciente. Es básicamente el manifiesto del ingeniero de sistemas, convertido en lenguaje de programación. Dame control total y dime siempre la verdad sobre el coste real de cada operación. Entonces, para el día a día, ¿qué hacemos? La regla de oro, volviendo a nuestra analogía, es muy simple. La tarea implica cambiar el texto, construirlo desde cero o añadirle cosas, entonces necesitas ser el propietario. Tienes que usar un string. Ahora, si la tarea es solo mirar, leer o pasar ese texto a una función para que lo imprima, no tiene sentido cargar con las escrituras de la casa. Sé eficiente, pasa solo a la dirección. Usa rstr. Pensadlo de esta forma. La mayoría de lenguajes de programación te dan un coche con cambio automático. Es súper cómodo. Pisas el acelerador y anda. No tienes ni idea de lo que pasa en el motor, pero oye, funciona. Rust es diferente. Rust te sienta en la cabina de un avión de combate. Te pone delante todos los botones, todos los medidores. Al principio asusta, claro, pero no lo hace para agobiar. Lo hace para darte el poder de volar exactamente como quieres, controlando cada detalle. Te da el control que ese ingeniero de sistemas necesita. Y con esto cerramos el círculo. Lo que al principio era la frustración del desarrollador de aplicaciones se acaba transformando en el superpoder del ingeniero de sistemas. Esa supuesta complejidad de las cadenas en Rust no es un obstáculo, es una herramienta de alta precisión. Es lo que permite escribir software que por diseño es más seguro, más correcto y más eficiente. La pregunta que nos deja Rust no es sobre cadenas, es sobre qué tipo de programadores queremos ser.